Muy buenas noches a todos amigos y amigas. Yo soy Keila y bienvenidos a otro video. El día de hoy es un video muy especial, ¿verdad? Porque vamos a hablar sobre el caso de mi esposo Wilson. Como ustedes ya saben, algunos vieron los videos que estuvimos un mes en Guatemala completo y muchas personas pensaron de que era nada más por pasear, pero en realidad es porque estábamos terminando el ciclo de un proceso migratorio sobre Wilson agarrar sus papeles. Ahora, este video lo estoy haciendo, lo estamos haciendo y lo estoy poniendo en mi canal porque en realidad cuando estábamos en el proceso traté yo personalmente de encontrar información sobre este tema en internet de personas que habían pasado por esto antes, específicamente guatemaltecas. Nosotros los dos nacimos en Guatemala y fue muy difícil encontrarlo. Encontré videos informativos, pero ya tenían mucho tiempo. Hoy tenemos 17 de enero del 2026. Entonces, quería subir este video para que fuera un poquito más nuevo a comparación de los videos que están anteriormente. Es para personas casadas con ciudadano americano, ya sea nacido o naturalizado, a guatemaltecos. ¿Cómo fue nuestro proceso? Cabe decir que nosotros vamos a contar nuestra experiencia, no quiere decir que vaya a ser igual para ustedes, porque cada persona es diferente, cada caso es diferente, pero nosotros les vamos a contar rápidamente este, nuestra historia. Bueno, mi nombre es Wilson, soy esposo de Keila. Y sí, pues este video lo estamos haciendo con el propósito de, en realidad, Okay. Estoy asegurando que está encendido el micrófono, que no lo oigo. entonces con el propósito de contarles nuestra experiencia. Mi esposa es ciudadana americana, ella nacida en Guatemala también, yo nacido en Guatemala. Entré de una manera en la cual muchas personas entramos a Estados Unidos caminando hace 19 años. Ah, y pues, gracias a Dios, um, Se pudo. se pudo. No fue fácil, pero sí pude arreglar mi estatus migratorio en Estados Unidos. Y pues estamos aquí para eso, ¿verdad? Para contarles un poco de lo que nosotros pasamos, cómo fue nuestra experiencia. Una recapitulación. Les vamos a contar cómo es rápidamente el proceso en general, o sea, sin entrar tanto en detalles. Y ya si a ustedes esto es un contenido que les interesa o que tienen preguntas, podemos desglosar un poquito, o sea, sobre lo que ustedes quieren. O sea, si recibimos suficientes comentarios o gente que pregunta que hagamos un video sobre un proceso en específico, lo podemos hacer, pero este video lo vamos a hacer como de corrido, como de todo el proceso en general por encima. Y ya, si a ustedes les interesa que sigamos subiendo videos sobre nuestro caso, pues también lo podemos hacer, pero pues eso es que ya nos digan ustedes si les interesa este tipo de contenido. Como dice Wilson, yo nací en Guatemala. Rápidamente nosotros venimos a Estados Unidos cuando yo tenía como 10 años y desde entonces he estado acá. Solo había viajado una vez a Guatemala, en lo que yo fui residente permanente. Fui residente permanente más de 5 años. A menos de 10 años me hice ciudadana en el 2017. Nosotros nos conocemos en el 2018, nos casamos en marzo 2020. del 2020, marzo 23. Es que marzo y mayo se me confunden. Marzo nos casamos por la corte y bueno, con el pastor de nuestra iglesia. Y bueno, desde entonces estamos en el 2020. Nosotros metemos el primer papeleo, que fuimos a ver a un abogado en octubre 9 del 2020. Muy importante esto, porque desde esa fecha es donde empiezan a contar muchos tiempos, ¿verdad? El proceso para lo de la residencia va por
etapas y cada etapa, no sé si tu abogado te lo ha explicado así, pero cada etapa es un contrato diferente en el caso de nosotros que tuvimos con nuestro abogado. Entonces terminábamos una etapa y nos cobraban en el caso de nosotros 2,000, 2,500 por ahí. La Y se primera fue termina. 2.500, la segunda fueron 3.000. Sí, y cuando van avanzando los años es muy normal que los abogados vayan subiendo sus precios también, Cobrando más. como todo. Entonces, hagan de cuenta que cada vez que terminábamos una etapa, en ese momento hacíamos un nuevo contrato y empezaba la segunda etapa. Entonces, la primera etapa la comenzamos el 9 de octubre del 2020. ¿Ok? Ese día fue el día que nosotros fuimos con un abogado, le pagamos, lo contratamos y se mandó el papeleo. Que el primer papeleo es el formulario de la I-130. Este formulario literalmente o sea, es el abogado haciéndote las preguntas personales. Ustedes ya saben cuándo se casaron, si una de las dos partes ha estado casada antes, si eso es así, cuándo se divorciaron, los hijos que hay en común, si es que tienes hijos. En el caso de nosotros, no teníamos hijos en común, pero yo ya había tenido un matrimonio pasado donde yo tenía un hijo de 2 años y medio más o menos en ese entonces. Entonces, todo eso va en el formulario. Súper importante meterlo toda la información. Si ustedes llevan mucho tiempo casados, el caso que se estuviera abriendo es diferente categoría y como nosotros nos acabamos de casar, era una categoría como cuando has estado casado menos de 2 años, entonces es una categoría, pero en el proceso, como se tarda más de 2 años, tu categoría cambia. Entonces la I-130, y eso más o menos, ¿cómo fue? O sea, recibimos un recibo, ¿no? Sí, cuando se llevó a cabo, obviamente de primero vas con el abogado, hacer los pagos que tienes que hacer, empiezas a recolectar la información, um, llevas toda la documentación que ellos te piden para empezar, para llenar los formularios. Que son taxas. Son impuestos, donde has vivido, comprobantes de matrimonio. ¿Qué más piden? Documentación personal. En el caso de nosotros, en realidad juntos no teníamos casi nada, porque recuerden que nos acabábamos de casar ese año. Entonces, para la I-130, importante que era yo como la ciudadana aplicando. Entonces, toda la correspondencia, de hecho, venía a mi nombre. Sí, venía a mi nombre porque era Keila reclamando a Wilson. Entonces, cuando nosotros recibimos ese recibo de recibido, literalmente valga la redundancia, eso no significa nada, eso simplemente significa recibimos tu papeleo, o sea, nos llegó. Entonces, a partir de eso, ellos empiezan y la segunda cosa que le hicieron a Wilson hacer es ir a poner huellas. Sí, una vez que llega el papel de recibido, pasa un tiempo, un proceso. Después te mandan una carta por correo a la dirección que has puesto en el formulario. Muy importante, cuando estén en esta clase de procesos, procuren no mover mucho de direcciones, porque es un proceso largo y es un proceso en el cual si te mueves de vivienda y no avisas, la información se puede perder. Hemos oído casos, tenemos amigos que dicen, nunca me llegó la carta, pero pues muy probablemente a veces preguntamos y decimos, pero te moviste de casa, dice, ¿avisaste? Y dice, no sabía que tenía que avisar. Entonces no, estén muy pendientes, porque otra cosa, estos casos son muy importantes en realidad. Entonces, a veces surge mucho la pregunta, ¿lo hago solo o lo hago acompañado con un abogado? Los abogados cometen errores, Claro. porque no son perfectos. Recuérdense que el interesado en el caso es uno. El Exactamente. abogado tiene muchos casos. Entonces, el abogado tiene muchos casos, pero de alguna manera saben un poco más de lo que sabe uno. Entonces, teníamos un abogado, pero también en el momento que llenamos las aplicaciones, aunque se nos fue dicho que no,
Ahí hicimos caso omiso y pusimos nuestros correos electrónicos y toda nuestra información de cómo nos podían contactar ellos a nosotros. Am, ¿Cómo nos podía contactar a UCIS? ¿Ya? O Entonces, USCIS, que sería en inglés, ¿verdad? ajá, sí, pero pues está en español. Entonces, llegó la carta aquí a la casa. Pues sí, entonces pusimos la dirección de la casa en la que nosotros vivimos y nuestros correos electrónicos y nos llegó la carta en la cual se solicitaba que me mandaban una cita con literalmente 2 meses de anticipación, dejándome saber que tenía que ir a unas oficinas. Nosotros vivimos en el estado de Atlanta, Georgia, entonces que tenía que ir a las oficinas correspondientes de acá donde vivimos a poner mis huellas, que serían biométricos, que dicen, ¿verdad? Ojo Entonces, que son oficinas de migración, o sea, es normal que te manden ahí. sí, No hay que tenerle miedo a eso. ajá, entonces, que tenía una cita para ir a poner mis huellas. El día de las huellas, pues, te toman huellas, te toman una foto, miden tu estatura, color de ojos, como muchas veces como cuando uno va a sacar una identificación en su país, literalmente. Eso fue ese día. Ah, Fui, presenté el documento porque siempre una cosa muy importante también. El caso que están llevando es un caso súper importante, como ya lo dijimos. Entonces, cualquier documento que llegue a la casa, guárdenlo. El original. Ajá, el original no es así como que, me llegó este papel y ahí lo dejé en la mesa y se mojó y lo tiré. No, estos papeles son muy importantes. Imagina, si tú no le das la importancia necesaria, como los demás se la van a dar, ¿verdad? Y cuando vas a las citas te piden la documentación original, no te piden copias, son originales los documentos que tú tienes que llevar. Entonces tú llevas el documento original, muestras que tienes la cita, ah, te revisan antes de entrar porque en todo lugar que sea de gobierno en Estados Unidos te van a revisar antes de entrar para asegurarse que no llevas algo que pueda poner en peligro a cualquier otra persona. Te lo sellan, te pasan adelante, te hacen el procedimiento que toma, en mi caso había muy poquita gente y me tomó literalmente menos de media hora. Es súper fácil, no hay que tener nervios, es parte del proceso. Bueno, pues cuando ya uno fue a poner las huellas, perdón, cuando la persona fue a poner las huellas, porque a mí no me las pidieron, este, prácticamente se pudiera decir que es el final del primer proceso de la I-130. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que aquí es donde pasan dos cosas, dos caminos. Nosotros, recuerden, como él mencionó, vino caminando, no tenía DACA, no tenía ningún tipo de permiso, no, entonces estaba literalmente con el paso a seguir es cuando se empieza el perdón, o como los abogados le dicen, la 601A, ¿ok? So, eso es el camino que él tuvo que tomar, porque siempre que tú te vayas a ser residente, no lo vas a lograr sin tener una entrada legal a Estados Unidos. Si tú no tienes una entrada legal en Estados Unidos, tienes que hacer un perdón, tienes que pedir un perdón, la 601A. Esta es la diferencia, porque conocemos a gente que tiene DACA y que el consejo de su abogado es diferente porque conforme la DACA pueden sacar un permiso especial para ir a su país y regresar, eso es totalmente diferente y después hacer un ajuste de estatus. O gente que vino con visa y se quedó. Entonces, acuérdense, aquí la clave es, ¿entraste por lo menos una vez a los Estados Unidos legalmente? Si la respuesta es sí, lo que tú estás buscando es un ajuste de estatus y es mucho más barato, más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú no tienes esa entrada legal a los Estados Unidos, el próximo paso es pedir un perdón. ¿Qué es un perdón? Automáticamente, cuando tú estás en los Estados Unidos ilegalmente, tu castigo automático es vivir fuera de los Estados Unidos para ser elegible a una residencia por el mínimo de 10 años.
Perdón por el corte, es que se me había acabado la memoria del teléfono, pero ya. Bueno, entonces, no tienes una entrada legal en Estados Unidos, te toca pedir perdón para no salir de tu país de Estados Unidos por 10 años. Por favor, aplicar al 601A o el perdón no es equivalente a que tú puedas salir del país, porque una cosa es pedirlo y otra cosa es que te lo aprueben. Mucha gente se va porque piensa que al pedirlo ya pueden pedir una cita en el consulado guatemalteco y se van y se dan cuenta que ese perdón no estaba aprobado todavía. Y ahí es donde saliste del país y ya te jodiste porque literalmente te toca quedarte por 10 años mínimo. También, y ahorita Wilson lo va a explicar mejor, si te han deportado antes, esto incluye tú queriendo pasar y que migración te agarró. Sea que sí, sea que no firmaste una deportación o una salida voluntaria. O sea, si te agarró migración tratando de entrar, mucha gente tendrá que hacer memoria porque lo hicieron de jóvenes, no, aunque su abogado les diga, por favor, asegúrense, acuérdense que ustedes son los más interesados en su caso, no salgan del país, busquen más asesoría para solucionar eso. Si te agarró migración y te echó a México o lo que sea, a donde sea, y de ahí a la segunda entraste, no, eso va a salir. Entonces, si has tenido una deportación o te agarraron tratando de entrar, no es el perdón lo que tienes que agarrar. Tienes que pedir más asesoría. En el caso de mi esposo, a él no lo agarró migración nunca, no lo deportaron nunca, entonces el caso para nosotros a seguir fue el 601A o el perdón. Sí, que en este caso, bueno, empezamos el proceso en el 2020. Ya para llegar al momento del perdón, ya han pasado 2 años, 2 años y medio, casi. Entonces, siempre que vayan con el abogado, sean completamente honestos, no omitan información, para que después no puedan, porque toda información que omitas y al abogado, él va a decir, ok, esta persona dice que nunca fue deportada, por ejemplo. Entonces, ok, seguimos con el proceso como que no pasa nada. Y ahí tú mismo te estás haciendo un daño. O sea, porque el abogado no tiene cómo saber tu vida pasada de hace 10, 15 años. O sea, eres tú el que se la tienes que dejar saber. Entonces, si no se la dejas saber y él te pregunta, ¿usted alguna vez tuvo problemas? Que te lo van a preguntar desde el principio, desde el primer día que vayas a pedir la asesoría. ¿Es posible mi caso o no es posible? Él te la va a preguntar desde el principio. Pero literalmente, por lo que hemos visto, y lo hemos visto muy de cerca, una vez que tú has sido deportado de Estados Unidos, no hay opción. O sea, Tenemos familia que le ha literalmente, o pasado. sea, así como que literalmente los abogados de una vez te dicen, no, en este caso no hay nada que hacer, porque Estados Unidos solo perdona entrar una vez al país, literalmente. Eso es lo que hace el perdón. Um, entonces, si ya fuiste deportado una vez, no habrá forma de que ese perdón sea aprobado. Entonces, mucho ojo con eso. No hay que omitir información con los abogados. Y nosotros estamos contando nuestra experiencia. En mi caso, yo entré caminando, crucé todo México. En todos esos años que viví en Estados Unidos, fueron 19 años, 18 años, 18, 19. Nunca tuve un problema con DUI, nunca fui a la cárcel por ningún problema, porque todo eso cambia las situaciones. O sea, uno puede decir, oh, mi situación es la misma. Yo tengo tantos años en Estados Unidos, sí, pero hay que ver en cuántos problemas has estado involucrado. Porque Incluso sí lo había parado la policía, pero nunca se lo había llevado. exactamente, o sea, sí me habían detenido, sí me habían parado Del tráfico, manejando. por cualquier situación, pero nunca había ido a la cárcel. O sea, siempre como no hay problema, como yo nunca había tenido problema, siempre me decían, ¿tienes alguna identificación? Enseñaba mi pasaporte o cualquier otro documento
y pues ya con ese documento me dejaban ir. O sea, no pasaba nada, nunca había pisado la cárcel. Entonces, hay delitos que los mismos abogados te dicen, manejar sin licencia es un delito menor. Los delitos menores casi que no te afectan. Los delitos, o sea, ya si hay violencia doméstica, si hay robo, que uno nunca sabe, ¿verdad? Porque a veces uno mira a las personas y uno dice, oh, esta persona sería incapaz. Pero también hemos visto gente que uno piensa que es incapaz. Y cuando la gente viene y cuenta y uno dice, de verdad, no sabía que usted tenía DUI. Y uno ni se imagina, porque, o sea, muchas veces uno conoce a la gente de 10 años, pero no conoce a la Su gente, vida pasada. En ajá, pocas palabras, 15, 20 años atrás. súper O sea, importante récord criminal. ajá, recuérdate todo lo que has hecho antes de empezar el proceso, porque te van a investigar hasta lo que no tienes idea. O sea, todo va a salir ahí. Todo, todo, todo va a salir en el proceso. Entonces, eso es cuando ya estás en el momento del perdón, cuando vas a enviar el perdón. El perdón, ajá. No, iba a ser un corto, pero está bien. No, entonces la situación con el perdón se envía. ¿Cuánto dura el bendito perdón? Una pregunta que mucha gente, que yo hubiera querido saber la respuesta a esa pregunta. Ajá, el perdón se envía y todo el mundo quiere saber cuándo me van a dar una respuesta. ¿Me lo van a aprobar? ¿No me lo van a aprobar? Aquí se mandan cartas Sí, de ciudadanos que te conocen y que dan buena fe de ti. Cuando tú metes el perdón, el abogado te va a decir que te van a hacer las mismas preguntas porque esto es bien repetitivo. O sea, lo que ellos quieren saber es tu vida. sí, Entonces, y cómo tu vida va cambiando, porque acuérdense que ya, como había pasado 2 años, o sea, ya llevábamos más tiempo juntos, entonces ya teníamos más documentación que mostraba las cosas con el nombre de los dos. Entonces, ellos quieren saber otra vez la vida que ya les contaste, más cómo va cambiando tu vida con tu pareja, ¿verdad? Con esa ciudadana o ciudadano. Entonces, metes el perdón, te piden cartas de ciudadanos, eh, no certificadas, ¿qué? notificadas, Notarizadas. notarizadas. Eso es súper fácil. Entre más rápido tú te mueves, más rápido meten el perdón. Porque ese perdón dura tiempo, mijitos. Eso para nosotros duró 3 años y medio. Como 3 años. Como 3 años. Que literalmente la información que te piden cuando vas a enviar el perdón, casi casi que viene a ser la misma información que te pidieron cuando empezaste el caso. Nosotros empezamos el caso, nosotros nos casamos en marzo, 20 de marzo, y empezamos el caso ¿en qué fecha dijiste? Es que no me acuerdo del El mes. 9 de octubre En del octubre. 2020. Lo empezamos el mismo año. Entonces, a ese momento, literalmente estábamos recién casados, que fue algo que preguntamos al abogado cuando fuimos. O sea, no hay ningún problema que estemos recién casados. Y ellos dijeron, no, ustedes pueden empezar el proceso el siguiente día que se casen, si quieren. Pero obviamente que cuando te acabas de casar no tienes direcciones, Tienes vida juntos. no tienen vida juntos, no hay algo con lo cual se pueda probar, ¿verdad? Pero con lo poco que tengan hay que enviarlo. Los abogados van a entender. Claro. Ah, pero ya cuando es el perdón, pues ya han pasado unos años y ya tienes que tener más cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuentas de banco juntos, que es súper importante. Taxes, señores. Impuestos juntos. O Por sea, hay favor. gente que quieren ser más listos que el sistema de Estados Unidos. Y dicen, es que si hacemos los impuestos separados, nos van a devolver dinero. Y si lo hacemos juntos, vamos a tener que pagar dinero al gobierno, a los impuestos. Pero pues entonces estás trabajando en un caso que va a cambiar tu vida. No puedes andar mintiendo. No puedes por ahorrarte un dinerito cada año de taxes. O para que a tu mujer sí le devuelvan por los Ajá, hijos. para que te devuelvan un dinero, no puedes andar mintiendo, porque, o sea, en realidad es súper importante Decirlo. demostrar que tu matrimonio es de buena fe, porque recordemos que en años atrás mucha gente hacía lo de casarse para que le dieran los documentos. Entonces, por eso ahora el proceso es un poquito más tedioso, porque en realidad se tienen que dar cuenta, tienes que demostrar que tu matrimonio es real. Por eso piden cartas, por eso piden fotos.
a cuentas bancarias, impuestos juntos, a Si si tienes hay casa que está a niños, nombre de los dos. si hay niños, o sea, pues si hay niños en el matrimonio, en donde viven, porque aunque sea un lugar, si rentas, donde tú vives, que el contrato de renta esté a nombre de los dos, o que mínimo las utilidades estén a nombre de una persona, si la renta está a nombre mía, pues porque no vas a ir a la oficina de donde te rentan y es decir, ponga el nombre de mi esposa, ¿verdad? O sea, a veces no funciona así, a veces sí se puede, a veces no. Pero entonces, ok, que las utilidades de la casa estén a nombre de la esposa o viceversa, ¿verdad? Pero que haya algo que indique que viven juntos, que reciban correspondencia en la misma dirección, de Páginas verdad. sociales, O señores, sea, sí las revisan. entonces, que se mire de verdad, o sea, pues porque la cosa es de que si el matrimonio es verdadero, no es tedioso, no cuesta, porque en realidad, o sea, es tu vida normal, es tu vida diaria. O sea, no hay ningún problema. O sea, en realidad no tiene nada malo, pero lo van a pedir. Entonces ya eso se va en el perdón. Otra cosa que tiene que ir en el perdón son cartas que te las van a pedir. Son cartas de personas profesionales que tratan a tu esposa, si es tu esposa la que te está pidiendo como en el caso de nosotros, teníamos que presentar cartas donde un psicólogo o una persona que Pero cabe trate el decir, tema, déjame, porque como estamos contando realmente cómo pasó, nosotros no lo hicimos. El abogado sí nos lo aconsejó, que yo fuera, porque acuérdense, el perdón es esto lo que está pasando. Cuando tú pides un perdón, tú tienes que demostrar que la persona que tú estás pidiendo es necesaria para la vida del ciudadano, no de los hijos del ciudadano. Yo tenía un hijo, que era mío, y yo podía poner que mi hijo lo necesitaba, pero acuérdense, no está calificando por el hijo, tiene que calificar por uno como ciudadano o como el esposo ciudadano o la esposa ciudadana. Entonces, si nos aconsejaron, nosotros no lo hicimos, la verdad, no fuimos solo mandamos cartas de conocidos y todo, en ese momento no lo consideramos necesario y lo sentimos carísimo en ese momento, ir a ver a un psicólogo de que dijera que testificara, ¿no? De que cómo yo iba a ser afectada si a él lo mandaban 10 años, no lo hicimos. Pasaron 3 años o 3 años y medio, no recuerdo muy bien, y sí nos llegó una carta de que necesitaban más documentación para demostrar que realmente, señores, yo iba a ser afectada de una manera negativa si a él lo mandaban y por consecuencia terminábamos viviendo en Guatemala. Entonces, para ahorrarse eso, si ustedes pueden, de una vez, cuando manden el perdón desde la primera vez, si su abogado se los aconseja, vayan a un psicólogo, vayan a hacer lo que el abogado eh, les sugiere. No tomen shortcuts o no tomen atajos, como se dice, porque a nosotros sí nos mandaron a pedir, recibimos una carta diciendo de que necesitaban extra documentación. Eh, Testificando que como tal sí lo necesitaba yo. ¿Por qué pasó esto, señores? No quiere decir que le vayan a pasar a todo el mundo. Pasó esto porque yo trabajo y Estados Unidos vio eso como que yo era una persona muy independiente, como que yo podía mantenerme sola. Entonces, si tu caso es, si tú eres una ama de casa, la ciudadana o el ciudadano, pues usualmente sería la ciudadana, la esposa, que no trabaja, que está en la casa cuidando niños, a lo mejor no necesites las cartas de un psicólogo, porque es obvio que necesitas a tu esposo económicamente en Estados Unidos para que te suple tus necesidades. En el caso de nosotros, los dos trabajamos, entonces ellos no encontraron el por qué yo lo necesitaba aquí y no esperarme a que él fuera a pagar 10 años fuera del país. Suena tonto, yo sé, porque pues con dos dedos de frente cualquier persona, ¿por qué? Claro que sí me afecta si mandas a mi esposo a su país, pero ellos no lo ven así, migración no piensa con sentimientos. Entonces ellos dijeron, no, mándanos más documentación que demuestre, que no sea con tu hijo, que demuestre que a ti te va a afectar. Entonces ahí uno se tiene que creer el papel así como que sí, o sea, uno siempre piensa en los demás, pero uno dice, ok, ¿cómo me va a afectar a mí? Entonces, fuimos
Eso llegó una carta en diciembre, ¿verdad? Ujú. Y nos dieron cuánto para... Haz pausa. Ujú. Grabando. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer esta clase de Yo cosas. sí. No, yo nunca había hecho una cosa de estas. Entonces, sí, en realidad es muy importante, se los vuelvo a repetir, seguir las instrucciones de los abogados. Am, a veces am, se te puede hacer un poquito caro, porque en realidad ya cuando uno pone todas las cosas juntos, en nuestro caso, o sea, en nuestro caso, mi esposa y yo los dos trabajamos. O sea, literalmente ella no me necesita a mí para que yo la mantenga. Ella se puede mantener sola. Entonces, ella no depende de mí para que no se oiga feo. Entonces, a nosotros pues sí nos llegó esa carta diciendo de que después de que se envió el perdón, que se envió todo, no enviamos la carta del psicólogo, enviamos cartas de una persona que da, ¿cómo se dice? Consejo Consejería. matrimonial. Ujú. Consejería matrimonial, al parecer no fue suficiente. Pero bueno, pues pensamos que fue eso. Después, como a los 2 años de que habíamos enviado el perdón, nos llegó la carta diciendo que necesitábamos enviar más evidencia de que mi esposa iba a sufrir mucho si a mí me sacaban del país. Y no la mandaron a pedir los abogados, la mandaron a pedir el servicio de migración. O sea, que se necesitaba comprobar con datos más contundentes, o sea, sí, con datos más fuertes, el sufrimiento que mi esposa iba a pasar. Entonces fuimos con los mismos abogados. Para ese entonces todavía estábamos trabajando con los mismos abogados, porque en el periodo de nuestro caso cambiamos abogados. Am, Ellos nos recomendaron una vez, o sea, porque cuando nos llegó la carta nos dijeron que nos volvió a llegar aquí, porque por eso fue que ya no trabajamos con los abogados, porque la carta nos volvió a llegar a la casa y nosotros, en cuanto nos llegó la carta, el siguiente día nos fuimos a las oficinas de los abogados, diciéndoles, mira, nos llegó esta carta, necesitamos hablar con la persona que lleva nuestro caso, que regularmente siempre son paralegales. Nosotros nunca vimos al abogado en sí, siempre era una paralegal que sabía poco, pero pues era paralegal. Am, no nos atendió porque ella no estaba, entonces nos quedamos ahí en la oficina con mi esposa. Era diciembre. Ah, Era era diciembre. diciembre, o sea, y nos dieron literalmente un mes para enviar la información que se necesitaba. Y la carta decía, si para el 31 de diciembre nosotros no hemos recibido la información que estamos pidiendo, tu caso será puesto a un lado y queda en el olvido. Porque, o sea, es como que nosotros no enviamos. Por eso les digo, súper importante, pongan sus correos, pongan sus direcciones, y de alguna manera manténganse al tanto entrando al website para ver qué es lo que está sucediendo con su caso. Porque esa vez nos dimos cuenta que definitivamente los abogados tienen muchos casos y para ellos tú vienes a ser un número. Entonces ellos no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Nosotros llegamos a la oficina, no había quien nos atendiera. A final de cuentas, la persona recepcionista nos dijo que qué era lo que estaba pasando. Nosotros le dijimos, nos llegó esta carta. Y como ellos trabajan en las oficinas, ellos miran este tipo de casos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces nos dijo, pero es que ustedes no tienen que ver a la paralegal que están buscando, ustedes tienen que ver a otra persona que trabaja aquí en las oficinas, pero es otro departamento, ustedes necesitan más evidencia, pero pues nosotros no sabíamos, ¿verdad? O sea, nosotros necesitábamos hablar con la persona que siempre hemos hablado porque es la que nos guía. Entonces, el recepcionista literalmente nos guió porque la paralegal nunca enseñó la cara. Am, Él nos dijo con quién teníamos que ir, la persona nos recomendó al psicólogo.
teníamos como una semana para hacerlo porque ella se iba de vacaciones y no había nadie más que nos ayudara. Ah, estamos diciéndole la verdad de lo que pasó con nosotros. Ella nos dijo, ok, aquí sí dice que es para el 31, pero yo me voy de vacaciones el 18, dijo ella. Si a mí no me han traído lo que yo necesito para el 15, yo me voy. Y todavía nosotros nos quedamos así como que, pero ¿quién sigue con el caso? O sea, si esto era el caso de nuestra vida, o sea, eh, mm, nosotros dependíamos de que ellos nos ayudaran. Y ella dijo, sí, para el 18, para el 15, porque ella se iba el 18. Entonces, si para el 15 no me han traído lo que yo necesito, yo me voy porque yo tengo que ir de vacaciones y aquí no se va a quedar nadie en que les lleve el caso. Así que apúrense. O sea que salimos de esa oficina y nos fuimos para otra, para la que ella nos dijo que nos iban a dar las cartas. Fuimos a hablar con los psicólogos, se empezó a trabajar con eso y fue terapia intensiva en el psicólogo. Y las cartas del psicólogo son caras. ¿Cuánto nos Fue costó? terapia intensiva que nos costó como $2,800. O sea, así como que, o sea, porque era algo que urgía, era para allá. Por eso, si se la recomiendan a la primera, ocúpenla. O sea, porque para ellos, voy a decir algo acá, de que, por ejemplo, si tu esposa es la ciudadana y en la familia hay niños y la esposa no trabaja, uno puede asumir que ellos van a pensar que tu esposa será fuertemente afectada si tú no estás, pero ellos no asumen nada. O sea, los servicios de migración no tienen sentimientos. Ellos no asumen situaciones, ellos no piensan en el daño que van a causar. Ellos necesitan que tú pruebes lo que te están pidiendo. Ellos no están asumiendo, ellos nunca van a asumir nada. O sea, si tú no se los dices, aunque sea por lógica, ellos no tienen lógica. Ellos no están ahí trabajando con lógica, no están trabajando con emociones, no están trabajando con sentimientos, porque no lo están. Ellos están trabajando con pruebas. Te estamos pidiendo esto y lo necesitamos. O sea, que aunque tu esposa no trabaje, si ella es la que te está pidiendo, siendo ciudadana americana, aunque ella no trabaja y ella dependa de ti, si el abogado te recomienda asesoría psicológica, hazla. La mayoría de lugares en realidad dan planes de pago, en la mayoría de lugares. Entonces, o sea, como que sí, nosotros pasamos por ahí. La primera vez no lo hicimos porque en realidad entre que pagas las, los honorarios de los abogados, que ya para ese entonces ya eran $3,000, pagar los $3,000 había que mandar a pagar los fees que tienes que mandar a pagar a migración, porque los fees son aparte. Y cuando preguntamos cuánto valía el psicólogo, o sea, se nos hizo así como que, ¡hala, qué caro está! Entonces, intentamos solventarlo buscando a una persona que daba asesoría matrimonial, porque era más barato. Pues no funcionó. Y resultamos gastando doble. Exactamente, no funcionó. Entonces nos tocó que volver a hacerlo am, como a los 2 años y medio más o menos después de que enviamos el perdón. Ellos nos mandaron a pedir eso. Después, Hay otra cosita que pasó desde el momento que nos llega la carta de que necesitaban más pruebas del perdón para que demostrara extreme hardship, o sea, extremo sufrimiento para la ciudadana, en mi caso, ¿no? Cuando de entre el tiempo que nos pidieron más información, más pruebas, y el tiempo que regresamos, antes de que se fuera de vacaciones la muchacha de la oficina de abogados, pasó algo más. Aparte de que fuimos al psicólogo, pasó algo hermoso. ¿Qué pasó? mi esposa quedó embarazada. Que no fue que quedó embarazada por eso, teníamos un Llevábamos tiempo, bastante tiempo tratando. llevamos bastante tiempo tratando, pero pues no pasaba y en ese tiempo pasó. Entonces enviamos que literalmente fue la foto de la prueba del embarazo, porque, Que me o enteré un día sea, antes. o sea, así como que apenas ya nos habíamos dado cuenta. Y pues sí, estaba embarazada, estábamos en la espera de nuestro primer bebé juntos, el primer bebé juntos, y también enviamos eso. O sea,
¿Qué fue el factor que funcionó ahí en ese momento? No sabemos si fue el embarazo, las pruebas de embarazo que enviamos. Am, También para ese tiempo ya teníamos otras dos propiedades juntos, o sea, pues que nosotros, Como yo soy realtor, que ustedes ya saben, entonces yo vendo esposa, casas. sí, vende casas y ya para ese entonces ya teníamos, aparte de la casa en la que vivimos, teníamos otras dos propiedades y las teníamos juntos. O sea, por eso les digo que conforme va transcurriendo el proceso, ustedes van juntando pruebas, o sea, porque ustedes van haciendo una vida juntos. O sea, entonces enviamos toda esa documentación, los, los documentos de cuando compramos las otras dos propiedades, las pruebas de embarazo, a la carta del psicólogo, las fotos, las cartas de tus amigos que te conocen y que dicen que sí, que va a ser fuerte, que te Empleadores. saquen, ajá, de las personas con las cuales trabajas. Entonces, entre todo el paquete que se envió, gracias a Dios fue suficiente. Fue suficiente, la muchacha lo logró armar antes del 18 y se fue, Se fue de lo envió vacaciones. y se pudo ir de vacaciones. A ella no le importaba, ¿verdad? Pero de todos modos ella sí iba a ir. Pero pues gracias a Dios sí lo envió. Am, Recibimos correo también, correo electrónico. Como al mes. Ajá, correo electrónico de que sí era suficiente lo que habíamos enviado y que había que seguir esperando, que es el... Y eso, señores, cuando te mandan la carta de aprobación del waiver o del perdón, eso es una milestone, eso es una meta gigante. O sea, pensar en lo que te están perdonando. 10 años fuera de tu país, porque tu país es Estados Unidos ahora, ¿va? Entonces, eso es algo hermoso. O sea, cuando llegó esa carta, de verdad que fue el principio de muchas emociones. Porque sí, eso es grandísimo. Mucha gente no le hacen ese perdón, no se lo aprueban. Y se van a su país o piden cita en el consulado y piensan que porque les dieron la cita, significa que les aprobaron el perdón. Y no, no es cierto. Ustedes, contá un poquito lo que te dijo el abogado acerca de no pedir la cita antes de tiempo. Sí, sí. Porque en el momento que envías el perdón, también recuerden que nosotros estábamos viendo en línea, ¿verdad? Los abogados enviaban por un lado y nosotros ya no les confiábamos, porque ya no les confiábamos para nada que a nosotros al momento somos parte de un grupo en Facebook, porque estamos en Facebook, am, que la gente comenta, la gente pone, mi situación, estoy pasando esto y esto. El grupo es de pura gente que está en la misma situación en la que estamos nosotros, en la que estás tú. Gente que está en el proceso de arreglar de la misma manera por matrimonio. Entonces, ya no les confiábamos a los abogados y nosotros mirábamos y decía que ya se podía hacer lo de la cita en Guatemala. Con Entonces, la NPC. ajá, sí puedes pagar la visa, porque sí la puedes pagar, que se tiene que pagar, creo que para ese entonces eran 250. Sí puedes efectuar el pago, pero no puedes pedir la cita, porque si ellos te dan la cita, que la cita regularmente se toma entre 2 y 4 meses, después de que tú pagas la visa, si te dan la cita y no tienes el perdón aprobado, no puedes ir a Guatemala, porque si vas a Guatemala, una vez llegues allá, te van a pedir el comprobante del perdón. ¿Dónde está tu perdón aprobado? Y si no lo tienes, será una pesadilla. O sea, Ishkamik. no puedes pedir la cita antes, que eso sí me lo dijo la paralegal. Am, pero pues nosotros llegamos al punto de que, ok, después de todas las pruebas que enviamos, me aprobaron mi perdón. Era tiempo de empezar a trabajar con la S260, porque era para preparar La la DS260. So, DS260. acuérdense, I-130 601A o, perdón, Ujú. tercero, DS260 o los 6 pasos. Que esa es programando tu cita consular.
ya es para programar tu cita en tu país. En nuestro caso es Guatemala. Nosotros no sabemos de ningún otro país, nosotros sabemos de Y hay Guatemala. muchos videos de otros países y por eso es de que no hay ni uno de Guatemala, o esta es experiencia chapina, o sea, esto Entonces, es, cada país es ya diferente. era para llenarlo, volvimos a ir con los mismos abogados, a ese entonces todavía estábamos con ellos. Am, Valía $3,000 otra vez llenar la aplicación, que literalmente la llenas tú, porque pues en realidad es esta que tengo acá, es este documento donde van todas las direcciones donde has vivido desde que tenías 16 años, literalmente. Ajá, Entonces, vamos por ahí. ¿ah? Otra información. Ellos no pueden ver, está Ah, you can lejos, zoom it in. pero no importa, entonces está aquí. Entonces es esta, pones en dónde has trabajado, en dónde has vivido, pero no es en dónde has vivido de que empezaste el proceso, literalmente es en dónde has vivido desde que entraste a Estados Unidos. Entonces, un pequeño consejo también, si todavía no están en el proceso y miran este video de Chiripa, procuren siempre guardar documentos, procuren guardar cartas de que alguien le manda, aunque sea un paquete, donde está el sticker de Amazon, aunque sea eso, guárdenlo, eso es un comprobante de dónde viven. Y cuando ya llegan a este punto, se los van a pedir, porque anteriormente los habían pedido, pero era como que si quieren pónganlos, ¿verdad? O sea, mientras más ponen es mejor. Pero ya cuando llegan a este paso, ya se los van a pedir, o sea, ¿dónde viviste? ¿Algún recibo de teléfono, algún recibo de internet? O sea, cualquier cosa, o sea, guarden esa documentación. Si ustedes dicen, es que esto nunca va a servir, el plan es quedarnos a vivir en Estados Unidos y algún día va a servir. Yo también tenía todos mis impuestos, que siempre hice mis impuestos desde que entré a Estados Unidos, desde el 2006. Entonces, son papeles que uno piensa, esto no sirve para nada, son muy importantes. Ah, pero pues entonces fuimos con los abogados. ah, nos Pagamos los aten- honorarios otra vez. El no, tercer, eso fue el tercer no, pero stage, ¿no? ahí ya no pagamos con ellos ya. Fuimos con ellos, pedimos la asesoría, nos volvió a atender la misma muchacha que no tenía ni idea y decidimos irnos con otro buffet de abogados, que en realidad eran, para empezar, te trataban súper bien al nomás llegar. O sea, tú llegabas, ponías un pie adentro de la oficina de ellos y te salían a saludar. ¿Quieres café? ¿Quieres agua? ¿Qué te ofrezco? ¿Qué necesitan? ¿Qué clase de asesoría es la que necesitan? Súper amables, de verdad. Am, Les presentamos el caso, les dijimos que lo que necesitábamos era asesoría para un caso consular. Ellos nos dijeron qué era lo que había que hacer. Empezamos el proceso con ellos. Igual fue la misma cantidad de dinero porque pues los abogados todos cobran los mismos honorarios, pero mínimo el trato fue diferente. O sea, el trato, Comunicación. la comunicación, que es súper importante. O sea, cuando tú estás en este proceso, tú quieres respuestas, a ti te gustaría que te den una respuesta y a veces preguntamos mucho, pero preguntamos mucho porque el caso es muy importante para nosotros. Entonces, am, necesitamos que nos entiendan que el caso es importante para nosotros. Entonces, con los primeros abogados eran pésimos. Am, pero pues con los segundos abogados que fuimos nos atendieron súper bien, ellos nos ayudaron con toda esta aplicación, nos guiaron también porque literalmente en realidad tú la puedes llenar porque es información tuya, ellos no saben. Entonces ellos te dicen, le vamos a dar unas copias para que usted la llene y nosotros después las pasamos en blanco. Eso fue lo que nos hicieron a nosotros. Mi esposa se encargó de llenarlas, yo le pasé la información a mi esposa escribe mejor que yo, ella la pasó aquí, después ella se la llevó a los abogados y los abogados hicieron lo que ellos tenían que hacer. Enviamos otra vez ya aquí en este momento ya se necesitan los documentos del Ministerio Público de Guatemala para demostrar que no has tenido ningún problema en Guatemala, que no viniste huyendo de Guatemala, que no te están buscando en Guatemala. Se necesitan Desde el principio se necesitan tus actas de nacimiento, pero pues aquí también las tienes que volver a enviar. Recientes en Guatemala se vencen a cada 6 meses. Entonces asegúrate que cada vez que mandas tu acta que te piden, cada vez que se envía un paquete de documentos, tus actas están vigentes.
porque si no están vigentes, pueda que te hagan un problema. Te la van a mandar a pedir, porque en realidad cuando se llenó la DS260, nos mandaron 2 correos diciéndonos que hacía falta documentación. O sea, le dimos toda la información a los abogados y otra vez, ellos volvieron a mandar a decir, oh, hace falta tal documento, envíanoslo por favor. Nosotros se lo enviamos al abogado, el abogado lo subía a la página, porque ahí sí no sabemos cómo se hace. Nosotros se lo enviamos al abogado, el abogado lo subía a la página, La página es la famosa NBC. ajá, a la página del NBC. Entonces, después, como a la semana, había un documento que nos costó un poquito, que fue el del Ministerio Público, porque pues, obviamente nosotros vivimos en Estados Unidos y hay que sacarlo en Guatemala, y por alguna razón la computadora aquí no nos dejaba acceder a la página en Guatemala para que nosotros la pudiéramos pedir. Entonces, contamos con la ayuda de un primo amigo que es abogado en Guatemala. Él nos ayudó, pero pues ese proceso no es inmediato, lo del Ministerio Público, porque, o sea, te tienen que hacer background check y récord criminal, ¿verdad? Entonces, todo eso. Entonces se tarda como 2 semanas, y en esas 2 semanas pudimos ver que el NBC estaba muy atento a nuestro caso, porque en realidad nos mandaban mensajes diciendo, tal día te mandamos un mensaje pidiéndote tal información y todavía no la hemos regresado, todavía no la hemos recibido. Después, como a los 3 días, otra vez volvían a enviar, te pedimos tal información y no la has enviado. O sea, es muy bonito. O sea, aunque te frustra un poquito que no la puedes enviar, se siente bonito saber que están trabajando en tu caso, porque en realidad es una inquietud que muchos tenemos todo el tiempo. O sea, si recibieron la documentación, si la están trabajando, si la vieron, o sea, y no hay forma de que tú sepas. Pero ya cuando estábamos en este proceso, literalmente sí nos podíamos dar cuenta de que a ellos les llegaba. Y cuando les llegó, enviaron un correo diciendo, gracias, hemos recibido la información que necesitábamos, ahora vamos a trabajar en el caso. Después de que ya se quedó todo completo, 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 decía lo de ella y lo mío, ah, era esperar la cita en Guatemala. Que también pues, es otro tema, ¿verdad? Esperar la cita en Guatemala, porque pues se puede tardar hasta de 2 a 4 meses, que fue lo que dijimos, ¿verdad? Esto fue en el 2025. 25, sí. Ya cuando esto pasó, señores, desde el momento que mandamos el perdón, nos pidieron información extra para el perdón, nos aprobaron el perdón. Ya para todo este tiempo que llenamos la DS260, pasaron más de 9 meses, entonces ya teníamos un bebé. Ya teníamos el bebé. Teníamos las fechas, nosotros estamos bien nerviosos porque aunque no sea obligatorio que la ciudadana o ciudadano esté presente, come on, estás hablando de un caso donde estás expresando de que no estar con tu esposo te afecta. Entonces, ¿cómo no vas a estar para algo tan importante como el salir del país en un paso tan importante? Yo entiendo que, como en mi caso, yo estaba súper embarazada y yo decía, si la cita llega ahorita no me van a dejar subirme un avión. Entonces yo estaba bien nerviosa porque la verdad yo sí quería ser parte de ese momento, no solo porque él iba a tener su cita consular, sino que porque también iba a ver a sus padres después de casi 20 años. Yo quería ser parte de ese momento tan hermoso. Y la verdad Dios nos dio mucha gracia, de verdad, porque se mandó el DS260 a y después nació nuestro hijo el 16 de agosto del 2025, nació el bebé. Y a principios de septiembre, el 9 de septiembre, llegó el correo donde ya le daban la cita para su entrevista en Guatemala, señores. Y eso fue, ay, eso fue calidad, o sea, porque esto va más allá que el de los papeles. Esto va a que tu esposo va a regresar a Guatemala
a ver a sus padres. O sea, en mi caso toda la familia mía es legal y yo no sé lo que puede significar para alguien no ver a sus papás por 20 años. O sea, no sé lo que se siente, pero seguramente es algo muy fuerte. Entonces, el 9 de septiembre llegó el correo, hey, hello, mira, ya tienes cita consular. Y dale. Ajá, llegó el correo de que ya tiene cita consular. Am, Decía que teníamos que esperar la carta formal, pero el correo ya lo teníamos, el correo electrónico. Les vuelvo y les repito, siempre pongan su correo electrónico, porque ahí es como ustedes van a saber. Hemos oído casos de personas que dicen, me dieron cita y la perdí porque mi abogado nunca me dijo. Recuérdense que los abogados tienen cientos de casos y poca gente en las oficinas. Entonces ellos no pueden estar pendientes ni una vez a la semana estar entrando a revisar tu caso. O sea, y no estoy hablando mal de los abogados, o sea, porque No, en y dame realidad, un break. Yo les voy a decir algo, ajá, señores. Una vez más. Yo soy realtor. Yo trabajo con papeleos, yo trabajo con ofertas, yo trabajo con documentos, con contratos. Entonces, para mí era, en lo personal, súper frustrante ver cómo los abogados no te ponen coco. Pero es que la cosa es que ni siquiera podemos decir es que porque esos abogados son malos. Es que pasamos por dos firmas y fueron igual. O sea, la intención es buena, pero tienen demasiadas cosas que al cargo y demasiada gente al cargo que a ellos se les salen las cosas de las manos. Entonces, para mí era doblemente frustrante el ver cómo de verdad es impotencia total ver que no te ponen atención. Entonces, eso a mí me frustró mucho. ajá, entonces volvimos a ver, les llamamos a ellos y les avisamos, hey, nos mandaron correo, ya tenemos cita para ir a Guatemala. La fecha era el 17 de Noviembre del noviembre, 2025. ajá, nos la enviaron en septiembre, pero porque te envían en un tiempo para que tú te prepares, porque obviamente ir a Guatemala después de tantos años requiere preparación económica. Entonces, como que en eso sí ellos piensan y te dan un tiempo para que te prepares, boletos y todo lo que vas a necesitar al ir, ¿verdad? Entonces, les avisamos a los abogados que nos había llegado el correo diciendo de que ya teníamos fecha en Guatemala, pero no había llegado el documento en papel, o sea, el documento en papel, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, ok, entonces ahorita hay que esperar a que llegue el documento en papel porque ahí va a venir cierta información que nos va a decir qué pasos seguir. Am, Cuando llegó el documento, pues había que registrar la cita en Guatemala porque ellos te la envían, pero tú tienes que decir sí voy a ir, ¿verdad? O sea, la tienes que confirmar que sí vas a ir. Entonces, esperamos a que nos llegara, esperamos como una semana, más o menos, eso lo hicieron los abogados, eso se encargaron ellos. Pero les anduvimos encima. Sí, anduvimos encima de ellos porque, o sea, recuerda, es tu vida, no es la de ellos, o sea, ellos están ahí, tú les pagas para eso, pero Pero no lo dejes solo de en la sus misma forma manos. que tú les pagaste, les pagaron 500 personas más. Entonces, pues sí, se les avisó, ellos registraron la cita. ¿Qué más hicieron aparte de registrar la cita? También ellos nos Hay que hacer la cita dijeron con los que doctores. no hiciéramos cita con el doctor y aquí es donde la realtor yo no pudo más. Yo dije, no puedo más, voy a meterme. Yo dije, o sea, yo sé inglés, entonces yo me leí el correo directamente y el abogado me estaba diciendo, porque acuérdense, los abogados llevan casos de muchos países también. Sí, Entonces yo sabía por unos videos que había visto en YouTube de que los casos en Guatemala eran diferentes, un poco diferentes a los de República Dominicana, Colombia, México, son un poco diferentes como son tratados en Guatemala. Entonces los abogados me estaban diciendo a mí, de que no fuera a pedir la cita médica, porque tienes que hacer exámenes médicos, bueno, ujú. de la persona beneficiada tiene que hacerse exámenes médicos en Guatemala, pero ellos me dijeron, no pidas la cita, porque si pidas la cita, te van a dar también cita de huellas. Señores,
En otros países la cita de tus huellas es diferente a la cita consular. En Guatemala no vas ni a otro lugar, ahí mismo en la embajada, ¿verdad? Son huellas, o sea, todo lo que tienes que hacer es en la embajada, aparte de los exámenes médicos. Pero en otros países sí es diferente. Entonces ahí es donde los abogados, ahí sí que le ayuden a los abogados a entender que en Guatemala las cosas se hacen diferentes. Entonces yo no me aguanté y yo me metí a averiguar y ellos no querían que yo pidiera cita médica porque ellos dijeron te la van a dar cuando ellos quieran y a lo mejor no te convenga. Y yo dije, no, es que son médicos, ellos me las van a dar cuando yo se las pida. Y así mismo fue. Me dieron la fecha, me mandaron un correo porque el abogado te da una lista de doctores autorizados. La embajada. Exacto, o sea, en el correo que te mandan el de la cita, te dan una lista de los doctores a los que tú puedes ir, son como tres. Son tres Sí, que están son. en el mismo edificio, pero tú puedes escoger al que quiera. Yo contacté a los tres y el primero que me contestó con ese me fui. Que está en el edificio Hemmings. ¿Ok? Esto es en el 2025, noviembre. Sí, porque una pregunta que ahora en el mismo grupo, ahora que a nosotros ya pasamos por allá, vemos que mucha gente pregunta qué doctor me recomienda. O sea, hay 3 doctores y los 3 trabajan para el mismo sistema. O sea, porque no es como que tú puedas escoger un doctor y el doctor se va a encargar de comunicarse con ellos. No, ellos tienen 4 doctores que en realidad son, que están en el mismo edificio, al parecer. Yo fui a uno nada más, por eso digo al parecer, ¿verdad? Entonces, Yo sí chequeé ellos y todos están en el mismo en la zona 10. ya están trabajando con la embajada, porque se oye mucho de que te van a dar un sobre, ese sobre ya no existe, al menos en mi caso no lo hubo. El doctor, la oficina del doctor se encarga de enviarlo directamente a la embajada. Tú sales ese día, bueno, con unos papelitos que tú pagaste, ¿verdad? Los recibos donde tú pagaste lo que te hicieron, literalmente eso es lo único que te dan, comprobantes de pago. Entonces, tú te encargas de hacer tus citas. A los doctores nos recomendaron, hablamos con los doctores, mi esposa habló con los doctores y ella preguntó, o sea, ¿cuándo me recomienda hacer la cita? Para los médicos. Ellos dijeron, ¿para cuándo es tu cita en la embajada? Ah, el 17. Ok, entonces asegúrate que sea mínimo una semana antes para que no haya ningún problema. Porque en mi caso, yo no tengo ninguna condición médica. Entonces, al no tener una condición médica, pues todo es más fácil. Pero hay personas que tienen condiciones médicas, que hay otros exámenes más que hacer que los que son regulares, que los que son obligatorios. Entonces, si hay un contratiempo en tu salud, los doctores recomiendan que lo hagas mínimo una semana antes. Nosotros llegamos a Guatemala, nos fuimos el 3 De de noviembre del noviembre, 2025. compramos los boletos para regresar el 3 de noviembre, nos fuimos el 3 de noviembre, la cita era el 5, pero pues ya Sí. estábamos allá, llegamos, nos hospedamos en un lugar muy Contarles de las cerca. vacunas también, porque mucha gente ya tiene Ajá, sus nos vacunas. hospedamos en un lugar muy cerca bueno, nos quedaba 10 minutos caminando. Y nos fuimos caminando, o sea, por eso sabemos que nos quedaba 10 minutos de donde nos estábamos hospedando para donde estaba el edificio Géminis. Ah, que pues si ustedes van a ir y a veces uno se pierde porque son 2 torres, es el que está abajo, está Burger King, ustedes suben el elevador y se van para arriba, ese es el edificio que les toca, no es el que está a la pared, es en el que está Burger King. Um, entonces, nosotros llevábamos la pregunta de cómo funcionan las vacunas, porque yo sí me puse mis vacunas en Guatemala cuando era niño, lo único que pues eso ya hace muchos años. Um, no tenía mi carnet, obviamente, para comprobar que sí las tenía. Entonces la pregunta era, porque te dicen que te van a poner 12 vacunas. Y me dice, 12 vacunas es un montón de dinero y un montón de pinchazos. Pero pues ya cuando llegas allá, por eso les decimos que así funciona en Guatemala, puede que en otros países sea diferente, porque cuando llegué con el doctor ya sabía lo que tenía que hacer. Literalmente uno solo se presenta, llega,
Solo lo dejan entrar a la persona que se va a hacer los exámenes. A mi esposa, a mis hijos, a mi mamá que andaba conmigo ese día no los dejaron entrar, se quedaron afuera porque pues, ahí está muy bonito, hay una plaza y ahí la gente puede ir a tomar café. Entonces tú subes con el doctor, te atienden las recepcionistas de primero, llenas un formulario um, que te lo llenan ellas, ellas solo te están preguntando, te hacen las preguntas y ellas lo llenan. Después esperas, primero en el doctor me midieron la presión, algo que a mí jamás me habían hecho. Me midieron la presión, tomaron mi peso, mi estatura otra vez. Para ese momento tú tienes que llevar una fotografía tamaño cédula que se las dejas a ellos. Entonces ya no me tomaron foto. Después me pasaron a otro cuarto, a esperar, donde íbamos a esperar. Habían 4 personas más que estábamos esperando al doctor. El doctor se desatiende de la persona que estaba delante de ti, pasas tú, te revisan los oídos, te quitas la camisa, en mi caso, este, el doctor te oye los pulmones, ah, te oye también por acá por delante. Es un chequeo físico, ¿verdad? Lo que le hacen a uno en un chequeo físico, todo estaba bien, no hubo ningún problema, a tiempo de las vacunas. Entonces, el doctor me dijo, hay que ponerte 4 vacunas porque pues el doctor te hace una pequeña entrevista. Y les digo, siempre digan la verdad, no mientan, ellos ya saben. Y pues ellos saben los casos que están llevando. Pues yo le dije al doctor cuántos años tenía de vivir en Estados Unidos, que yo sí me había puesto todas mis vacunas, porque pues regularmente toda la gente tiene las mismas vacunas en Guatemala. Me dijo, ok, te hacen falta 4, ahora sales, esperas en tal lado y ahí te van a llamar para ponerte las vacunas, que pues son 4, pero las ponen en la misma vacuna, en la misma jeringa van 2, 2 y 2. Es como un Entonces, cóctel. ajá, es un cóctel de vacunas. Entonces, pues ya, se ponen a uno las vacunas. Me daban un poquito de miedo, no me gustan, pero pues ni sentí en realidad. Cuando sentí, ya la muchacha ya había terminado y me dio una paletita. Ok, se terminó en esa área, las vacunas. Ahora había que seguir al laboratorio. El laboratorio está en el mismo edificio a nivel 14. Vas al laboratorio, pagas lo que tienes que hacer en el laboratorio. No me acuerdo los números exactos, aquí en algún papel los deberé de tener. Pero pues pagas el laboratorio, pagas, esperas un momentito mientras viene la persona que te va a atender, te sacan sangre. A mi caso sacaron 4 cubitos, 4 tubitos así. Eso es todo ahí en esa oficina. Dicen ahora tiene que ir a los rayos X. Los rayos X sí son en un edificio aparte, que queda como a 4 cuadras, ¿verdad? Que tienes que caminar como 4 cuadras, te dan un mapita, te dicen siga esta flechita, salga, siga la flecha y ahí Pero quiero recalcar que este laboratorio, rayos X, vacunas y todo eso no son diferentes citas. Yo solo No, es hice el una mismo. cita y ellos saben para dónde mandarte. O sea, tú haces cita con el doctor Sí. y ellos después te dicen a dónde tienes que ir, si te mandan al laboratorio o no, si te mandan a rayos X o no. X, Y, Z te van a mandar a donde ellos saben que tienes que ir. Entonces tú haces cita, es solo una cita Sí, con el doctor. es una cita, entonces tú vas. En ese edificio nos perdimos un poquito cuando llegamos, porque para ellos el primer nivel es como sótano. Entonces, te dicen está en el segundo nivel y tú estás en el segundo nivel y dicen, no, aquí no hay nada de eso. Y cuando uno anda ahí se puede uno poner un poquito, porque uno anda un poquito nervioso, ¿verdad? Entonces, pero en realidad tienes que ir al tercer nivel, no es al segundo. O sea, en lo que tú miras el edificio, o sea, primero, segundo, tercero. Al tercero es al que tienes que ir, ellos dicen que es el segundo. Menos así nos pasó a nosotros. Era en el tercero, porque el de abajo, el primer nivel de abajo no cuenta, o sea, ahí hay ventas y unas cosas, entonces eso no lo cuenta, pero es al tercero. Ellos dicen al segundo, ya literalmente ya entras, pagas, ahí son 250 quetzales también, y ya Y todo rapidito, eso se puede pagar con tarjeta, ¿va? todo eso se puede pagar con tarjeta, todo, O todo, sea, todo. llévate tu tarjeta de crédito de aquí, Ajá, la Visa, la Visa. entonces, ya pagas como unos 5 minutos porque a sentarme iba cuando ya dijeron que tenía que pasar.
porque estaba ahí mi esposa, mis hijos y mi mamá. O sea, ni me había sentado, ya dijeron, ya me llamaron. Pasé a la oficina donde te hacen los rayos X, que solo te los hacen de la cintura para arriba también. O sea, te quitas la camisa, te ponen, en la parte de delante te ponen como un Es un chaleco. chaleco. Un chaleco, ajá, yo nunca me había hecho rayos X, yo nunca estaba enfermo, gracias a Dios. Entonces, pues te toman una radiografía de los pulmones y ya es todo. O sea, ¿qué sigue de aquí? Ya se terminó por el día de hoy. Si ya fue a laboratorios, ya eso es todo. Entonces, te gastas como lo que son como cuatro entre doctor, porque el doctor y la vacuna no son lo mismo. O sea, están en la misma oficina, pero se pagan aparte. El doctor valía 1,200, las vacunas otro Quetzales. poco, 1,200 quetzales. Sé que los rayos X valen 250 quetzales. En el laboratorio no me acuerdo exactamente cuánto pagué, pero haciendo las cuentas son $450 lo que te gastas. Entre el doctor, vacunas, laboratorio y rayos X. En el 2025, Sí, señores. No en el sé qué 2025, no año sea sabemos. ahorita que estén viendo el video. Ajá, así como que no sabemos si ya subieron, ya hasta el 26. Entonces, eso fue todo ese día. Pregunté, o sea, ¿qué más sigue aquí? O sea, porque íbamos mucho con la idea del sobresellado, que le dicen a uno. O sea, ¿cuándo vengo a traer mis resultados? Y ellos dijeron, no tienes que venir. La única forma en la que nos vamos a comunicar contigo es si sale que estás enfermo de algo, literalmente. O sea, si necesitas hacerte un tratamiento, si necesitas hacerte algo, será la única forma que nos vamos a comunicar contigo. De aquí para allá, sigue tu día de la embajada. Como unos días antes de ir a la embajada, como 2 días, 3 días antes de ir a la embajada, porque fue el 5 y la fecha era el 17. Unos días antes de ir a la embajada les envié un mensaje por WhatsApp y me lo contestaron muy amablemente y muy rápidamente, porque allá funciona mejor que los abogados de aquí de Georgia, allá sí te contestan. Me contestaron y me dijeron que todo estaba bien, que no había ningún problema, que ellos habían enviado mis resultados a la embajada y que yo lo único que tenía que hacer era presentarme, que no tuviera ninguna preocupación. Y pues así fue. Eh, Llegó el día. Se llegó el 17, señores, el 17 de noviembre del 2025 y nos paramos bien temprano. ¿Y qué pasó? Yo me paré igual, yo me fui porque según yo iba ahí a entrar, Sí, como Pedro por su casa, según yo. ajá, según nosotros que podíamos entrar, llegó el día, nos estábamos quedando también en el área de Cayalá, en un lugar que está literalmente 8 o 10 minutos también Que de si la alguien embajada. necesita la información se la podemos mandar. Este Ajá, podemos hacer, si les interesa, un video de los Airbnb donde nos quedamos siempre, pero si lo ponemos todo en el mismo video, olvídense. vamos a terminar, porque ya va bastante tiempo. Entonces, nos levantamos temprano, mi mamá, los niños, nos arreglamos y todo. Llegamos ahí. La cita era a las 7. Hicimos la cola. Hay una cola que de verdad que uno se asombra de ver cuántas personas van a pedir la visa. Yo había ido el viernes anterior, que fue el viernes 15 de noviembre, porque ese día, no, sí, ese día tenían cita mis papás, entonces yo los acompañé, entonces yo ya tenía una idea y me dejaron entrar a todos lados, o sea, yo ya tenía una idea de cómo iba a ser mi cita, o sea, yo ya había ido a la embajada. Pero Entonces, no por su caso, no por mi caso, había ido por el caso de mis papás, que gracias a Dios fue aprobado también. Entonces, llegó el día, llegamos temprano, hicimos la línea, no te ofendas cuando te griten, porque a veces la gente no hace caso y la única forma que la gente hace caso es cuando le gritan. Le dicen, no se pare muy a la orilla porque literalmente estás parado en una banqueta. La embajada es preciosa, es de lujo, pero pues afuera, antes de que abran, estás a la orilla de la calle, en una banqueta, y la gente se pone muy cerca de la calle y les dicen, háganse más para allá porque va a pasar un carro o cosas así, la gente no hace caso. Entonces a veces la gente puede ser un poquito fuerte, pero pues es que también hay que entender que no estamos haciendo caso. No nos gritaron a nosotros, perdón, no nos gritaron a nosotros, pero oíamos que a la gente le decían, porque hay mucha gente. Sí, todavía está funcionando. Hay mucha gente, o sea, esperando, o sea, mínimo unas 400 personas, o sea, para mí eso es bastante gente.
ver a toda esa gente en una línea, una cola de 400, una línea de 400 personas. Llegamos ese día, Explicar lo de las dos líneas. sí, hicimos la línea normal, porque tienes que hacer la línea normal. O sea, La que miras. la línea que tú miras. Nosotros vamos por residencia y la demás gente va por visa de estudiante, por visa de turismo, visa de trabajo, que, o sea, pues, aunque son, nosotros vamos por la residencia y ellos van por la visa, tienes que hacer la línea igual para mantener el orden. Las personas con una discapacidad, las personas que tienen problemas para caminar o algo así, las dejan pasar hasta adelante y ella es como que la entrada a la embajada, entonces ahí están bien ellas. Regularmente a ellos no les dicen nada, a las personas con discapacidades. La gente normal, con ninguna discapacidad, hacen la línea normal. Cuando ya abren la puerta de la embajada, entonces alguien de los que trabaja de la embajada Abren a las vienen, 6. abren a las 6 y a ellos empiezan a decir, los que vienen por residencia, los que vienen por residencia, ahí andan gritando, ¿verdad? Para que tú escuches. Los que vienen por residencia, los que vienen por residencia, pásense para acá y ahí te sales y los sigues a ellos. Y la gente que viene con las visas se queda en la misma. O sea, pues porque ahí es donde ya se hacen dos líneas, ahí es donde ya hay diferencia, cuando abren la puerta para entrar. Algo muy importante, al menos eso pasó cuando nosotros fuimos. Hay un cierto punto en el que ya no te dejan entrar ni botellas de agua, ni celulares, que no te dejan entrar tu celular, no te dejan entrar ningún dispositivo que tenga tecnología. Te preguntan hasta si tu anillo, ven que hay anillos que tienen tecnología, si tu anillo es inteligente, no puede entrar. Entras lentes si necesitas lentes para, para leer, o sea, si son por prescripción. Si son lentes de sol, no entran. Entonces, no entran mochilas, no entran bolsas, o sea, tus documentos van así, en la mano, así. Muy parecido como cuando vas a un concierto aquí Ajá, en así Estados como Unidos. que, pero pues al concierto uno no lleva documentos, o sea, uno no lleva un montón de O sea, cosas y no ahí entran llevas, bolsas grandes. ajá, ahí no entran ni chiquitas, o sea, porque no entran ni bolsas grandes ni chiquitas, entran documentos y tus identificaciones, para que no se asusten. O sea, para que no vayan a decir es que nadie me dijo. No, sí, no te dejan entrar, al menos cuando nosotros fuimos. Vimos que habían personas que las hacían tirar su Apple Watch y la gente ahí iba muy fina, ¿verdad? Enseñando su Apple Watch y o eso lo tiras o no entras, porque pues si no tienes quien te lo cuide, lo tienes que tirar o no entras. Que es un poquito feo, les digo, pero ya está uno advertido cuando uno va a ir. Y sí Porque hay personas que en cobran el para correo te dice, cuidártelos, pero no están ajá, hay personas que vinculadas están afuera con la embajada. que trabajan allí, pero no trabajan en la embajada, son personas particulares, o sea, te dan el número de teléfono, les das tu teléfono y cuando sales consigues un teléfono y le llamas y hey, ya salí, tráigame mi teléfono. Allá tú si quieres correr Nosotros riesgo. no lo usamos. Nosotros no lo usamos, ahí teníamos a mi mamá. Entonces, afuera. Entonces, pues sí, llegamos, hicimos la línea, pasamos, fue todo. Después de pasar las revisiones, porque literalmente pasas a 3 puntos de revisión, ya el último punto de revisión ya es como que fuera de aeropuerto, porque ahí sí ya entras a las puertas grandes de vidrio, pesadísimas, que de verdad que tú las jalas y ya digo que no se quieren abrir. Ahí sí ya no entiendo. Están bien pesadas. Entonces, porque ahí sí ya estás adentro de la embajada, ya no estás en los, o sea, ya no estás en los atrios, ya estás adentro, ya estás adentro. Entonces, muy bonito. Ya Ahí cuando el vas a la primer día embajada no ya no entré. te hacen tomar huellas, porque allá en Guatemala en ningún momento te piden huellas. Ya las huellas, ya todo fue aquí en Estados Unidos. Ya cuando llegas allá, ya no haces huellas. Am, El primer día no me dejaron Llegas entrar. el primer día, no pudo entrar mi esposa, solo entré yo. Ellos se quedaron en el jardín que tiene la embajada, un pequeño parquecito que tiene ahí, que ahí está lleno de gente porque todo el mundo va acompañado. Bueno, la mayoría de gente va acompañada y no dejan entrar acompañantes. O Entonces, sea que a la embajada, acompañantes, tú puedes llevar 3, 4 acompañantes, los que tú quieras, los dejan pasar a las banquitas de afuera. Ahí se puede esperar. al parque.
pero no a lo que son oficinas, o sea, no oficinas. Entonces, entré, antes de entrar al edificio, después de pasar el último chequeo, que parece aeropuerto, cuando ya estás ahí, pasa alguien y te da una cartilla diciéndote cuáles son los documentos que necesitas, que en realidad en Guatemala fueron 6 en mi caso. O sea, yo llevaba un montón y llevábamos como unas 250 fotos y nada de eso vieron, nada de eso nos lo pidieron a nosotros, nos pidieron 6 documentos. Ah, entré, o sea, ella me dio la carta, la cartilla de lo que necesitaba, lo organicé y ya estaba listo para entrar. Porque abren las 6 allá afuera, las puertas normales, ¿verdad? Pero para entrar a las oficinas abren hasta las 7. Entonces, entré ahí, después llegas y te sientas, ellos abren a las 7:30, los que trabajan. La llamadera. Ajá, te empiezan a llamar a las 7:30. Dejan entrar a las 7, te sientas ahí en una silla. Yo era uno de los primeros que entró. Entonces, estaba en primera fila y juegas como el juego de las sillas. O sea, cuando yo me levanto de mi silla, tú te sientas aquí y así va para mantener el orden, porque no es que el de atrás pueda pasar para adelante, no. O sea, está muy bien organizado. Ese día era solo para entregar documentos, que en realidad ya sabíamos porque mi primo había pasado en abril por la misma situación. O sea, mi primo fue en abril y yo fui en noviembre. Entonces la esposa de mi primo muy amablemente nos ayudó muchísimo en este proceso. Muchas gracias a ella por habernos ayudado, por su asesoría. Entregué los documentos que decía que tenía que entregar. Me dijo la persona que me atendió, era una persona guatemalteca, un hombre guatemalteco, muy amablemente, pero en ningún momento siendo tu amigo. O sea, son amables profesionalmente. Me dijo, que mi acta de nacimiento estaba vigente, pero no estaba subida en el website de la NBC. Entonces, él intentó subirla y me dijo, yo no me había dado cuenta, él no me había dicho nada, y él me dijo, yo intenté subirla porque no está ahí y no puedo, me dijo, entonces todo está bien, pero ahorita que llegues a donde tú te estás hospedando, intenta subirla tú, porque voy a intentar una vez más, me dijo, pero si no se puede, lo tienes que hacer tú y no hay ningún problema, esto no pasa nada, toda tu documentación está en orden, tienes que regresar mañana. Y entre que me estaba diciendo eso, él estaba haciendo lo que tenía que hacer en la computadora. Y después me dijo, oh, ok, la segunda vez sí funcionó, él subió el documento que hacía falta en mi caso. Entonces, muchas gracias, le dije, entonces, ¿ahora qué sigue? Agarró los 6 documentos que le di, que los 6 documentos son pasaporte vigente, una fotografía tamaño cédula, certificado de nacimiento en Guatemala, certificado de matrimonio, van 4, Ministerio Público y en nuestro caso el certificado de divorcio, el documento de divorcio. Entonces, De un matrimonio pasado. de un matrimonio Para no pasado. confundir. Ajá. Pues sí aplica, porque en Claro. todo dice si aplica, acta de defunción si aplica, certificado de divorcio si aplica, o sea, todo, o sea, es así como que si uno lo tiene, y ahí es donde uno tiene que usar su sentido común, ¿verdad? O sea, si uno no, si ni ella ni yo he estado casado, o sea, no necesito certificado de divorcio porque nunca hemos estado casados. Entonces todo estaba bien, ahí sí me dieron un sobre morado. Él vino, metió los documentos, los 6 documentos en un sobre morado. Me dijo, el certificado de matrimonio tiene un sello y está bonito, es un certificado de matrimonio, pero el de divorcio son papeles como estos. O sea, son varios documentos. Y no tienen un sello, no se ve así bonito como que es un diploma. Son documentos así, son hojas normales. Entonces él me dijo, solo entre lo que te voy a recalcar aquí que hay que revisar bien, me dijo que lo haga la persona que te va a atender mañana, es que verifique bien que este certificado de divorcio es válido porque no tiene un sello. Y yo le dije, bueno, pues así son allá donde nosotros vivimos. Y él me dijo, sí, no pasa nada, pero sí tachó eso con un highlighter.
amarillo para que se viera y me dijo, ¿para qué? Le ponga un poquito de atención a eso, pero no hay problema. Mañana regresas a la misma hora y ya sabes qué es lo que hay que hacer para entrar, ¿verdad? Porque literalmente pues es lo mismo. Am, Nos fuimos para la casa, pasamos a comer, nos fuimos para la casa y todo bien. No había ningún problema porque ellos dijeron que todo estaba bien. O sea, estábamos muy confiados, de verdad que estábamos muy confiados, estuvimos muy confiados durante todo el proceso porque era algo que le habíamos pedido mucho a Dios que nos O ayudara. sea que cuando te mandan la cita no te dicen que en realidad es de 2 días, pero en Guatemala es de 2 días. Una es para revisión de documentos y el día siguiente es para la entrevista como tal. Y a la entrevista sí dejan entrar a la ciudadana o ciudadano. Este, Sí, porque ese día, ya cuando él me dio los documentos así en el sobre, sellado, que pues está sellado con tape, no es así como que sea algo de Misión Imposible de Tom Cruise. Le ponen tape ahí encima y dicen no lo abras y ya estuvo. Ah, ok, nos fuimos y él me dijo, mañana sí puede venir tu esposa. Si tu esposa está contigo, mañana sí puede venir. Y yo le dije, sí, ella está allá afuera esperando. Mañana sí puede entrar y si tienen hijos, los niños también pueden entrar. Me dijo, les dan prioridad si traen a los niños. Y en realidad fue cierto. Aunque ahorita, papi, una pacha. se Entonces, acabó el 17 de noviembre, revisión de documentos. ¿Qué pasó después? ajá, esperamos al 18. Nos fuimos para nuestro Airbnb donde estábamos a descansar un poco. am, y después salimos a comer. Porque pues fuimos al mercado y todo muy bonito. Guatemala es muy bonita en realidad. Y cuando vayan, sean precavidos, pero disfruten, no le tengan miedo. A mí la gente me decía que Guatemala me iban a asaltar, que no sé qué, que no sé cuándo, y gracias a Dios no pasó nada. Pudimos disfrutar mucho de Guatemala y bueno, no nos pasó nada. No cargábamos Apple Watch, pero no nos pasó nada. Al otro día nos levantamos a la Nos misma hora. levantamos el 18 a la un poquito más tarde, casi que a la misma hora, pero un poquito más tarde, porque más o menos ya sabíamos cómo era que es en la entrada, porque en realidad no importa, hay gente que te dice llega a las 2 de la mañana, pero en realidad no importa, porque ya cuando abren las puertas, o sea, si no, la puerta no está abierta aunque tú llegues. Tú puedes llegar primero, pero si no vas preparado, hay mucha gente que se va a pasar delante de ti porque tú te vas a estar preparando con que no llevaste quien te cuidara las cosas y en realidad pues, no tienes que llegar a las 3 de la mañana. Las puertas las abren a las 6. Ah, entonces ese día llegamos y como ya llevábamos al bebé, ya nos fuimos a la área donde dejan estar a la gente discapacitada. Que acuérdense que teníamos un bebé de De dos 2 meses meses y y medio. medio. Ajá, lo llevábamos en su carruajito, entonces, y llevábamos a nuestro otro hijo de 9 años. 9 años, casi 10, ya tiene 10 ahora, este, y ya, pues entramos, nos dijeron, los que vienen con el carruaje, pasen Y nos adelante, sentimos VIP. y de verdad que era maravilloso, porque pues no teníamos que hacer fila, había un montón de gente en la fila y nosotros, porque lo mismo les hacen a los que van en silla de ruedas. Si tienen niños, de verdad, el día de la entrevista, llévenselos. Si usted es un viejito, una viejita, sorry, llévese su bastón, entre en silla de ruedas, o sea, háganlo porque les van a Ajá, dar prioridad. entonces dijeron los que vienen con el carruaje pasen adelante, los que vienen con el carruaje pasamos, revisión uno, revisión 2, ahora sigan la flecha, hay flechas rojas y flechas verdes, sigan la flecha verde Explicarlo de la fórmula. en el piso. Ajá, y pasamos y aquí estaba bien, el segundo chequeo está bien, pasen para allá y ya cuando íbamos a entrar a lo que aquí ya no estamos ni en lo que es el área de estacionamientos ni área de parque del parque que Jardín. tienen, el parquecito que tienen. Aquí ahí vamos a entrar a las oficinas, que ahí es donde ya te revisan como en el aeropuerto. Entonces ahí, como llevamos al bebé y nuestro bebé toma fórmula, entonces llevábamos agua, llevábamos fuego y nosotros íbamos preparados. No sabemos cuánto tiempo nos vamos a tardar aquí. Y mi mamá siempre estaba allá afuera esperándonos. Ah, entonces, cuando pasamos ahí en esa revisión, no podíamos entrar el bote con la fórmula para hacerle la leche al bebé, ni podíamos entrar agua. Y
por despistados, llevábamos un juguetito que tiene batería que es del niño. Entonces, ¡pum! Ahí no pudimos pasar. O sea, así como que, ¿qué es esto? No hay gran problema, porque tú puedes explicarle a la gente qué es. O sea, no te pongas altanero tú tampoco, ¿verdad? Siempre sea amable. Ellos están haciendo un trabajo. Entonces le explicamos que era un juguete del niño, que en realidad es un shusher, le dicen que hace shh, shh, para que él se duerma. Entonces, se nos olvidó y ahí lo llevábamos. Y nos dijeron, no pueden entrar la fórmula y no pueden entrar el agua. Entonces, él me dijo, ¿a qué vienen ustedes? ¿Qué proceso vienen a hacer? Y le dijimos, venimos a la entrevista de la residencia. Y él dijo, no, dijo, ustedes van a salir rapidito, dijo, no se preocupen. Hagan una pacha, hagan un biberón y llévense eso. Y la fórmula se va a tener que quedar aquí. Y el agua también y el juguetito del niño se va a quedar aquí. Todo lo demás puede pasar, pañales y wipes y todo eso. Entonces, ok, oiga, pero ¿y qué tal si me tardo más y el nene se toma el biberón y ya no hay? Me dijo, si ya no, si se le acaba y no has terminado, vienes a hacer otro biberón aquí y después vuelves a entrar, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias, señor. Hicimos el biberón y seguimos nuestro camino. Ahí es donde le digo que hay gente que llegó a las 7 y pudieron haber pasado primero que nosotros, porque ahí es donde no importa la hora que llegas, es si no estás preparado para entrar. Si no estás preparado para entrar, va a haber gente que sí va a venir preparada y va a pasársete adelante, aunque tú hayas sido el primero que estabas ahí en la puerta. Entonces, um, hicimos el biberón, nos fuimos, y también ahí sí fuimos los primeritos. A pesar de que En nos la pasó ese silla número contratiempo, 1. nosotros llegamos y estábamos en la silla número 1, esperando para que para que ya nos atendiera el cónsul. Que el cónsul pensábamos que iba a ser una persona americana, pero también de igual manera era una persona latina, o sea, que parecía latina. No era una persona americana güera como uno supone que iba a ser. Entonces, Que la mayoría de cónsulos sí son americanos. ajá, que es la idea que uno tiene, que Fue los la suerte. cónsules son americanos, pero en este caso era una persona latina. Entonces nos atendió, nos paramos delante de ella, se abrió la ventanilla, dijeron que pase el primero y nosotros éramos los primeros. Estaba mi esposa, los dos niños y yo. Entonces la primera pregunta fue que eso es lo que a uno a veces lo pone así como que, oh my God, mi esposa eso no la dejaba dormir. Um, entonces la primera pregunta fue, ¿quién es Wilson? Porque yo miro 4 personas, dijo ella, ¿verdad? Así. No riéndose, no grosera, pero ella dijo, ¿quién es Wilson? Porque yo aquí miro 4 personas. Y así como que, yo, yo soy Wilson. Ah, ok, dijo. ¿Juras de que lo que se va a hacer es verdad? O haces un juramento. Um, y ya, 5 o 6 preguntas más, que en realidad no te preguntan nada fuera del ordinario, no te preguntan nada. Es todo lo que has venido respondiendo en los Ajá, formularios. no te preguntan nada, o sea, como que a veces, voy a aclarar otra vez, fue en nuestro caso. No, a veces nos decían, prepárense para la entrevista, porque les van a preguntar no sé qué cosas. Entonces, la gente te mete mucho miedo a veces en ese aspecto, pero en realidad no te preguntan nada que tú no sepas. Lo que sí tienes que hacer, lo que sí recomendaría es no te pongas nervioso. No te pongas nervioso y no te pongas a inventar, porque a veces uno quiere hacer una historia bonita. Recuerda, ellos están haciendo un trabajo, no están siendo tus amigos. Ellos no quieren que les cuentes una historia, ellos quieren un sí o un no, ellos quieren un nombre, una dirección. Ellos no te están, ay, sí, pero yo vivía en tal lado. No. ¿En dónde vive ahorita? Te están preguntando actualmente, no te están preguntando tu árbol genealógico. Entonces, y muchas veces la gente cuando se pone nerviosa, suele pasar que cuando nos ponemos nerviosos, no escuchamos lo que nos están preguntando. Y al no escuchar bien lo que nos están preguntando, no podemos dar la respuesta que nos están requiriendo.
porque nos pusimos nerviosos. Como cuando la gente a veces aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Que uno dice, ay, yo entiendo inglés, pero cuando, o sea, yo sé un poco de inglés, pero ya cuando estoy delante del americano me pongo nervioso y no fluyo. Lo mismo pasa aunque sea en español. Aunque sea, o sea, que la entrevista no la hicieron en español, ¿verdad? Yo ni me acuerdo. Todo es en español en Todo es en Guatemala. español. Ajá, pero entonces, 10% por el momento. ajá, entonces, te preguntan cosas normales, en donde vives, o sea, el estado en donde vives, la ciudad en la que vives. Eso fue lo que nos preguntaron a nosotros. Ajá, eso fue lo que nosotros nos preguntaron. No preguntaron nada de terceros, o sea, no preguntan así como que, y si me preguntan De mi tío. de cosas, no, no te van No. a preguntar cosas de terceros, te van a preguntar cosas tuyas. Mm. No te van a preguntar cosas de tus hijos porque la entrevista es tuya, no es de tus hijos. O sea, no estás pidiendo a tus hijos. Probablemente si estás pidiendo a un hijo, ya haya una diferencia, porque a veces va el papá y un hijo a la entrevista al mismo tiempo y obviamente el que va a contestar es el mayor. No le van a hacer preguntas a un niño. Pero pues ya entonces ya esa ya es otra situación, ya no es como la mía, que era solo una entrevista para mí. Entonces me preguntaron en dónde vivíamos, si teníamos hijos en común, si habían divorcios, si yo había estado arrestado. Y yo dije, no. ¿Cuándo entras? Me preguntaron cuándo entré a Estados Unidos y si había salido anteriormente. O sea, usted ha vivido en otro país que no sea Estados Unidos, porque si tú viviste, hay, muchas veces pasa de que la gente se queda a vivir en México un tiempo. Dile a tu abogado que tú viviste en México un tiempo, porque muy probablemente tengas que sacar un récord criminal de México para ver que en México no hiciste alguna fechoría. Para que a ellos, o sea, porque si lo hiciste, a ellos les va a salir. Ellos lo saben todo. O sea, ellos lo saben todo, ellos lo único que necesitan es que tú les des confirmación. O sea, ellos saben en dónde vives, pero te van a preguntar en dónde vivís. ¿Para qué? Para ver si concuerda con lo que ellos tienen en la documentación, lo que ellos tienen en su información. Entonces, me preguntaron si yo había tenido problemas con las autoridades en Estados Unidos. Recuerdan que dije que yo no había estado detenido, um, pero sí había sido parado por la policía. Entonces, yo les dije, no, ¿usted tenía problemas con la policía, con la policía en Estados Unidos? Y yo dije, no. Entonces me dijo, pero aquí sale que usted sí ha tenido, que usted fue arrestado. Y le dije yo, bueno, eso a mí me dijeron que era por manejar sin licencia, eso no es un problema grave, o sea, es un Y no delito se lo menor. llevaron. Entonces me dijeron, oh, sí, pero entonces sí tuvo un problema. Entonces así como que, pero nosotros le preguntamos al abogado, ¿qué digo en esta situación? Y el abogado dijo, diga que no, porque estos son delitos menores. Pero recuerdan, en ningún momento se contestó mal la pregunta, en ningún momento se le gritó a la persona, entonces se le explicó. A mí me dijeron esto. Yo le pregunté a mi abogado y mi abogado me dijo que los delitos menores no dan problema, porque mi problema era por no licencia. Porque sí, me habían parado por andar conduciendo aquí en el estado de Atlanta sin una Estado licencia de válida, Georgia. en el estado de Georgia sin una licencia válida. Entonces me dijo, ok, y eso fue todo. O sea, así como que no es de que deme documentos, nada, es simplemente que contestes con la verdad. Ellos lo tienen todo. Entonces, creo, por mí, en realidad creo que la entrevista fue bastante fácil, porque les digo, no es así como que no te preguntan qué clase de shampoo ocupa tu esposa, no preguntan esa clase de cosas. Las fotos ni siquiera las vieron, porque las fotos las llevamos y las trajimos. Mi mamá las vio. Mi mamá cuando estábamos en el Airbnb, ahí que estaba acostada, mi mamá dice, ay, voy a ver las fotos y se puso a ver una por Ella nos una. chequeó las fotos. Ajá, pero en realidad en la embajada nunca ni siquiera nos las Porque revisaron. acuérdense que fotos ya se habían enviado Exactamente, durante anteriormente en todo el el caso. proceso, desde el principio empiezas a enviar fotos. Entonces cuando llegamos allá, las fotos no las revisaron. Y eso fue el día, ya después que le contestamos las preguntas, que fueron como 7 preguntas, así cortas, A mí no me hicieron nada de preguntas, señor. ni una En sola, el caso de nosotros. ni una sola. Y estaba ahí el niño de 9 años, y a él tampoco no le preguntaron absolutamente nada, porque la entrevista no era de ellos, la entrevista era mía, ellos solo estaban ahí acompañándome.
Entonces, después de que contestamos esas preguntas, la señora dijo, ok, aprobado, aquí está sigue las instrucciones. Eso fue lo que dijo. Así como que hay algo más que hacer aquí, porque pues uno a veces piensa, tengo que pagar algo, hay que pagar la green card, ¿verdad? ¿Dónde la pago? Eh, ella dijo, no, por hoy es todo, sigue las instrucciones ahí. Y ya, nos fuimos, así como que antes que se arrepienta. Una cosa que yo estaba buscando en internet y por eso la voy a aclarar para todas las personas que tengan que ver con esto. Si en caso hay hijos que no antes de parte de tu esposo que haya tenido hijos antes o la esposa que haya tenido antes hijos, a mí me quebraba un poquito la cabeza porque yo pienso mucho. Entonces, en cómo responder, ¿verdad? En la situación de los hijos. Si hay hijos en común y si no hay hijos en común. Entonces, realmente qué bueno que lo pensé porque sí nos hicieron esa pregunta. Y la respuesta correcta para eso, señores, es cuando te digan, ¿tienen hijos? Porque no nos preguntaron, ¿tienen hijos en común? Pues tiene hijos. Dijeron, Y no, nosotros, sí y nos tú dijeron, hay niños respondiste. en común, porque sí Oh, dijeron, hay cierto, niños en cierto, común. cierto, cierto, Porque a mí cierto, me perdón. preguntaron, o sea, ¿tienes hijos fuera del matrimonio? Correcto. Matrimonio en el que estoy. Ajá. Y yo dije, no, porque no tengo hijos fuera de matrimonio. Uh-huh. Entonces, hay hijos en común porque teníamos 2 hijos. Recuérdense que lo saben todo, pero a final de cuentas ellos quieren confirmación. Uh-huh. Entonces dijeron, ¿hay hijos en común? Nosotros sí, porque mi esposa en realidad ella era la que pensaba mucho en la entrevista. Entonces preguntamos al abogado, uno nos dice una cosa. Recuérdense que ellos no están trabajando con lógica, ni con el corazón, ni con la razón. Ellos están trabajando con documentos. Y ellos necesitan ver pruebas. Y nosotros en nuestro matrimonio hay 2 niños, uno es en común, el otro no. Entonces, respuesta correcta, uno en común, 2 niños en la casa, en nuestro caso. En el caso de las otras personas, sí. yo Entonces, no sé. prácticamente mencionen, o sea, les están preguntando en hijos en común, pero mencionen a los otros de esa manera. Tantos en común y tantos en la casa, los que vivan en la casa, ¿verdad? Si no viven en la casa, ni lo mencionen, porque no se los están preguntando. Pero si viven en la casa, menciónenlos. Nosotros lo mencionamos. Ajá, porque esas fueron las preguntas, o sea, así como que, Y ¿tienen te dan niños un en común? papelito chiquitito, ¿no? Ajá, ¿tienen hijos en común? Porque sí, en realidad fue una pregunta muy que a mi esposa la molestaba Sí. mucho. Entonces, pero sí, fue un hijo en común, 2 niños en la casa. Ah, ok. Siguiente pregunta, porque les digo, ellos no están pidiendo explicaciones. ¿Cómo es que hay 2 niños en la casa y tienen uno en común? Ellos no están preguntando eso, ellos están preguntando niños en común. Y aunque yo quiero mucho a mi hijo, a mis 2 hijos, legalmente soy papá de uno. Entonces tengo un hijo, aunque en mi corazón hayan 2, legalmente hay uno. Y ellos se van a lo legal, no se van al corazón, no se van a la razón, no se van al sentimiento. El sentimiento no importa. O sea, así como que ellos van a lo legal. Entonces, pues, así fue nuestro segundo día de Salimos de ahí, entrevista. señores, y después, porque se me va a acabar la batería del teléfono. Entonces, después de ahí le dan una hojita donde literalmente dice, espere su pasaporte, le vamos a dejar saber a dónde irlo a traer y cuándo irlo a traer. Porque te quitan el pasaporte a él, no a mí, no a la ciudadana, solo a él. Le quitaron su pasaporte guatemalteco porque ese pasaporte es el donde van a crear ellos la visa. Es un papelito como rojito que le agregan una hoja extra a su pasaporte. Entonces se queda con ellos. Y es pasaporte lo que necesitas para comprar tu boleto de regreso a Estados Unidos. Entonces esperas. A nosotros nos tomó 2 semanas, como 14 días, ¿no? Por ahí, por ahí. Puede tomar 9 días, 14 días, pero no toma más de 14 días. Si toma más de 14 días, hasta el papelito dice así como que chequeas, ¿no? Entonces, así como que no toma mucho tiempo y y prácticamente nos quedamos en Guatemala ya súper felices con la visa aprobada, con la bendición de Dios, esperando que nos llegara el correo electrónico para recoger el pasaporte en el DHL. Que no llegó.
El correo no volvió a llegar. Ahí es donde ustedes tienen que andar pendientes. Truchas. El correo no llegó. Nosotros después de que fuimos a la embajada, nos regresamos a la costa de Guatemala. Yo soy de la costa, no soy capitalino. Regresamos a la costa con mis papás. No, después fuimos a Catocha. Sí, nos fuimos a ver a la familia de mi esposa. Después regresamos a la costa esperando el Ay, que correo. Jutiapa, señores. Ajá, esperando el correo y el correo no llegó. Entonces, se envió el documento, se envió a preguntar a la oficina de correos que si había un paquete para mí y dijeron que sí. Cuando lo fuimos a recoger, pero como ya estaba ahí y todavía no nos íbamos a venir porque todavía queríamos pasear un poquito más, dijimos, pues cuando regresemos a la capital lo recogemos, no hay ningún problema. No teníamos que hacer un viaje especial para ir a recoger el pasaporte. Cuando vimos el sello que tenía el pasaporte estaba listo a los 3 días. Lo único que nosotros lo recogimos como a los mínimo 10 días después. Porque pues andábamos haciendo otras cosas. Y Pero la dirección es en zona 10, ¿no? sí, exactamente. DHL. La dirección está como a 4 cuadras del edificio Génesis donde se hacen los exámenes. O sea, todo está casi que en la misma área, pero en realidad el pasaporte se toma, te dicen, puede tomar 14 días, pero regularmente a los 3 días ya está listo. Si tu cita final es el viernes, obviamente sábado y domingo no cuentan, ¿verdad? Entonces tiene que ser lunes, martes, miércoles, regularmente ya está listo, porque esa era la fecha que tenía el pasaporte, la fecha que tiene la visa Green Card, porque dice que es una Green Card, este, y esa era la fecha que tenía el sobre afuera del pasaporte en el que No venía. compren boletos hasta no tener pasaporte en mano, Ujú. por favor. Eso es todo. Después fuimos a recoger el pasaporte. Tiene que ir la persona o esposa, pero, o sea, estás en Guatemala, que vaya la persona, o sea, no nos hagamos bola, que vaya la persona que tiene que ir. Es una oficina, la de DHL en zona 10. Recoge tu pasaporte, compra tus boletos y tráete tus documentos en la mano, o sea, en tu maleta personal. La visa, mucha gente que esté un poquito confundida. La Green Card, aunque ya seas residente, no te la van a dar hasta llegar a Estados Unidos. Entonces, lo único con lo que tú viajas es con tu pasaporte guatemalteco, con ya una visa, una hojita extra en ese pasaporte guatemalteco que es la visa. Y en esa visa, la única diferencia entre ese papelito y uno de la visa de turista es de que abajito dice, esto cuenta como residencia por un año. ¿Por qué? Porque cuando llegas a Estados Unidos se puede demorar 1 mes, 2 meses que te llegue la Green Card. Entonces, esa es tu entrada. En nuestro caso se tardó 22 días. La pagamos en Guatemala. Una vez que recibimos el pasaporte, porque mientras que el pasaporte no te lo hayan entregado, no, nos ayudó el abogado, aquí en Georgia le llamamos. Él nos dijo, cuando reciban el pasaporte, se puede pagar la visa. Mientras que no reciban el pasaporte, todavía no se puede pagar la visa, el cartoncito así, ¿verdad? Un cartoncito muy bonito que le dan a uno, la tarjetita. Entonces, en cuanto recibimos el pasaporte, llamamos al abogado, estábamos en Jovitenango ese día, llamamos al abogado, hicimos el pago de la visa, que fueron $250 otra vez, no, 235. Se pagaron, para que mientras más rápido la pagas, más rápido te llega, pero tienes que tener el pasaporte en mano. Llegamos a Estados Unidos el 2 de diciembre, De 2025. regresamos el 2 de diciembre de 2025, nos fuimos el 3 de noviembre de 2025 y regresamos el 2 de diciembre. Pudimos haber regresado antes, pero decidimos quedarnos un tiempo más. Entonces, después, el 24 de diciembre, justamente Nochebuena, me llamaron para decir que ya había llegado mi Green Card y mi Social Security a las oficinas del abogado. Que del Social Security me enviaron dos porque me llegó uno aquí a la casa y me llegó uno al abogado. Es el mismo, pero pues llegó Dos una veces. copia. Ajá, entonces fui a recoger mi Green Card
Y ya, eso fue todo. Se tardó 22 días después de haber entrado a Estados Unidos. Entonces, ya. Ya una vez recibe la Green Card, recuerden, esa Green Card siempre se mantiene en la billetera del residente porque no es un documento que se pueda quedar en la casa. Si te para la policía, cualquier cosa, si no eres ciudadano americano, tienes que andar tu Green Card siempre. Sí. Ahora, Entonces, señores, estamos haciendo este video el 16 de enero, ¿sí va? Del 2026. Así el 17, 17 perdón. de enero de 2026. Yo sé que hace 2 días pausaron este proceso para 75 países, incluyendo Chapinlandia. Entonces, nosotros les contamos esto esperando, ¿verdad?, que esto les haya ayudado. Puede ser que vayan a cambiar las cosas después de esta pausa, porque dijeron de que frenaron las entrevistas a personas que quieren hacerse residentes, por razón de carga pública. O sea, si no saben del caso, vayan y búsquenlo en Google, porque no se los quiero explicar aquí porque se hace muy largo el video. Entonces, prácticamente ahorita no están dando citas, después del 21 de enero del 2026. Los que les habían dado cita y ustedes no han salido de Estados Unidos, no salgan. Después, si tu cita es después del 21 de enero del 2026, escúchenme, señores, no salga de Estados Unidos porque pausaron las entrevistas hasta nuevo aviso. No las cancelaron, las pausaron, señores. Entonces, en ese momento hable con su abogado para que le reagende cita o qué sé yo, pero no salga de Estados Unidos. Toca esperar a que vuelvan a abrir las puertas. Y en ese tanto, acuérdense que esto es carga pública. ¿Qué significa? De que van a revisar más su salud, señores. Entonces, manténgase lo más saludable posible, lo más al peso posible. O sea, suena chistoso, pero personas con sobrepeso, tengamos conciencia de que eso puede representar un riesgo para una posible carga pública y ellos no quieren residentes con carga pública. Los primeros 5 años ya todos sabemos que ningún residente tiene que pedir ningún tipo de ayuda, ningún tipo de Medicaid de emergencia, nada. Los primeros 5 años. Y los primeros 10 años ahora sí están incrementando, donde si en ese sexto, séptimo, octavo año tú pides alguna ayuda como residente, le mandan el bill al sponsor, que en el caso de nosotros, yo fui la sponsor de mi esposo. Si la ciudadana de ustedes no trabaja o no gana lo suficiente, tienen que agarrar un co-sponsor, a esa persona le van a mandar el bill. Entonces, ¿por qué? Porque un residente no debe pedir ayuda pública, punto, hasta que se vuelva ciudadano, ¿ok? Porque por eso es que se pide un sponsor, para que ese sponsor sea responsable de ese residente, ¿ok? Guatemala salió en la lista de las personas que más piden ayuda, tocó, señores. Entonces, pausaron las citas. Si tu cita era el 22, 23, 24 y en adelante de enero, no salgas de Guatemala, por favor. Y por eso estamos haciendo este video ahorita, porque realmente eso sería como el consejo más grande hasta que vuelvan a reabrirse las puertas, porque esta pausa puede tomar 3 meses, 6 meses, no se sabe. ¿Ok? Entonces es un tiempo que naturalmente no creo que quieras esperar en Guatemala. Entonces espéralo aquí. Sí, porque según he oído los abogados, las citas van a continuar, pero te van a dejar en un proceso administrativo. Entonces, ese proceso administrativo van a checar más tu salud. Y en el proceso administrativo es que la visa pueda que sea aprobada, pero no se te va a entregar hasta que la ley aquí en Estados Unidos cambie. ¿Cuándo va a cambiar? Primeramente Dios cambia en una semana, pero pueda que se tarde 2 semanas, pueda que se tarde 8 meses. Entonces, habla con tu abogado. O sea, si miras este video, si llegas hasta esta parte del video, contando nuestra historia. Gracias a Dios, nosotros fuimos a Guatemala y las leyes no cambiaron en ese entonces. Ahora las leyes cambiaron. La ley cambió. Si te quieres hacer residente y vas a ir fuera de Estados Unidos para lograrlo, no vayas
pídele asesoría a tu abogado, porque en realidad los abogados no son perfectos, pero en realidad ellos saben un poquito, entienden un poquito más de lo que nosotros a veces no entendemos. Hay personas que lo entienden todo y maravilloso por ellos, pero si tú tienes dudas, habla con tu abogado, preferiblemente desde ya no salgas del país. O sea, si vas a ir a tu cita, porque te van a dejar en proceso administrativo y el proceso administrativo significa que no te la dieron. O sea, que Estás en hay más espera. requisitos. Hay más requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? En realidad, o sea, como acaban de pausarlo, ni los mismos abogados no tienen claridad. Entonces, si tu cita es en enero, en febrero, 21. no, yo creo que sería de reagenda tu cita. No salgas del país porque en realidad, a menos de que te quieras quedar allá un par de meses, pues no hay problema, pero en realidad creo que nadie de los que estamos aquí en Estados Unidos podemos ir a quedarnos allá por Pues, mucho tiempo, porque en realidad nuestra vida está aquí. O sea, nuestra casa está aquí, nuestro trabajo está aquí, nuestros hijos están aquí, todo está aquí. Entonces, ahorita no sabemos cuándo se regresaría. Aunque todo esté aprobado, la visa no te la van a dar y te van a dejar en administrativo. Eso significa que no puedes regresar hasta nuevo aviso. Primeramente Dios, pronto vuelven a abrir la puerta y los casos siguen caminando. Pero pues ahorita para Guatemala, no. e igual hicimos Hablen con este su video abogado. porque nosotros creemos profundamente que una vez los casos se vuelvan a abrir, el proceso va a ser bastante similar. O sea, es simplemente una pausa para digestar, ¿verdad? Todo esto que está pasando en 75 países, no es solo Guatemala. Entonces sí, señores, este video fue largo, pero yo sé que no pudimos tocar temas muy detallados de cada proceso, desde la I-130 hasta la DS-260, que es el último paso. Y pues si ustedes quieren saber más de esto, pues ustedes ya saben, déjenoslo en los comentarios. Con mucho gusto hacemos videos más detallados de cada paso, pero este fue como que un rundown de everything. O sea, de A a Z en un video súper largo de O sea, en Guatemala. una hora, hora y cuarto se están resumiendo un proceso que De tardó 5 años. 5 años. O sea, Sí. claro que hay cosas que se omiten, am, porque son cosas que se arreglaron aquí adentro de Estados Unidos. Entonces, pero si ustedes tienen, pues sí, tienen algún comentario, quieren saber algo extra, O quieren que les hagamos un video de los procesos individuales, entonces, también lo podemos hacer. yo creo que sí se puede hacer. Les recomendamos el grupo de Facebook también, aunque la gente pregunta la misma pregunta 1000 veces, porque hay gente que entiende, Apoyen ahí, hay apoyen, gente que, apoyen. hay gente que entiende rápido, hay gente que le cuesta. Entonces, yo creo que el grupo es bastante bueno, porque hay muy buena información. Claro. De verdad que sí, hay muy buena información y pues en este caso lo que se necesita es información. Que O Dios sea, los es bendiga, información. señores. Feliz noche. Para nosotros hoy es sábado, así que bonito sábado, bonito fin de semana. Que Dios los bendiga y hasta el próximo video de Chapines en Adiós. Estados Unidos. Bye.